Me voy a permitir leer un poco las biografías de las artistas que tenemos aquí. Mar Reykjavik es graduada en Bellas Artes por la Universidad Politécnica de Valencia, con especialización en imagen, en movimiento, instalación y acción y máster en Masterlab. Ya sé que suena todo muy serio. Ahora pasamos a las bromas. Ha sido artista en residencia en varios lugares, como el Consorcio de Museos de la Comunitat Valenciana, en Bilbao Arte, en artistas de residencia en la Casa Encendida y K2M, en Juve, en el Centro Ugarte. Y su trabajo se ha podido ver en espacios a nivel nacional como internacional, en Rosa Santos, en Pols, en K2M. O sea, me voy a saltar unos cuantos, ¿vale? Pero tiene una lista bastante larga. Dados en Salamanca, en el Recoleta en Buenos Aires o el Supermarket Art Fair de Estocolmo, por ejemplo. Y además de su producción artística, compagina esta actividad con la docencia en espacios como Masterlab, MACA, el Máster en Arquitectura Experimental, Woman Make o la Fotoescuela. Entonces, ¿bien? ¿Quieres que añada algo? No, está bien. Bien, bien. Muchas gracias, Anne. A ti. Y Adrian Schindler, que siempre digo la L antes, pero no Schindler, de origen franco-alemán, lleva residiendo en España desde 2014. Su práctica trata el vínculo entre el acontecimiento histórico, producción cultural e ideología del Estado, haciendo hincapié en sus efectos sobre las subjetividades. Su práctica, a menudo colaborativa, toma la forma de performance, películas, instalaciones y encuentros públicos. Su trabajo ha sido presentado en el MACBA, Green Parrot, Fabra y Coats, Mahal Art Space en Tánger, la Granal de la Villette, la Capella en Barcelona, otro listado largo semejante al de Mar. Y ha pasado por residencias en Casa Velázquez, en el Chateau Neuf de Bruselas, en el ZKU de Berlín, en el Sant de París, en fin, trayectorias interesantes también a la hora de ver, ¿no? Cómo se han desarrollado vuestras prácticas y los proyectos que han venido a desarrollar aquí. Mar está desarrollando un proyecto que se llama Things Have the Shape of the Way They Unfold, que nos lo traducirá ella porque uno de los ámbitos en los que ella trabaja mucho es el lenguaje también y creo que tienen como juegos que después iremos viendo. ¿Lo quieres traducir ahora? Como quieras. Y es un ensayo oral sobre el devenir y la suficiencia en las cosas, un cuento, dice ella, un sistema levantado desde una perspectiva ontológica y correlativa, que en principio planteaba como CD, luego nos contará si sigue siendo así, pero dice que se parte o toma parte en la canción El Sete Cels de Jaume Sisa, un paseo por 7 escenarios posibles para la construcción de una imagen que nos devuelve la nuestra propia, al confiriéndonos la tarea de completar el relato o el círculo. Y bueno, creo que sobre esto conversaremos también. En el caso de Adrian, ha venido a desarrollar el segundo capítulo de un proyecto que se llama Tetuán, 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 que es una trilogía fílmica donde aborda las huellas que el pasado colonial en Marruecos ha dejado en la sociedad española mediante una metodología colaborativa experimental. Examina la producción cultural, el espacio público y el imaginario colectivo a través del prisma del fantasma entendido como eco de voces y hechos históricos silenciados. Para aquellos que conocéis el trabajo de los dos o habéis podido seguir un poco lo que han venido haciendo, sabréis que tienen prácticas muy, muy diferentes y ayer conversando brevemente con Mar, pero ¿qué tenemos en común? ¿No? Y era como un reto también poder hablar a partir de los proyectos que presentáis aquí. Así que yo creo que de alguna manera si nos podéis presentar el proyecto que habéis venido a hacer, el desarrollo que está teniendo lugar ahora mismo. Y después creo que hay unos 4 ámbitos de los que sí me gustaría hablar, de cómo trabajáis en vuestros procesos, que tiene que ver con el trabajo en colaboración, en colectivo, porque lo hacéis de manera muy diferente, pero lo hacéis ambos. El tema de la repetición también en vuestros proyectos, desde el ensayo y el ejercicio, pero desde el reenactment y la representación. También desde la casualidad de cómo los cancioneros tienen repercusión ahora mismo en los 2 proyectos que presentáis aquí.
Y luego, bueno, seguiremos hablando, pero sí, podéis empezar un poco por presentar. Empieza, Mar, empieza y así nos traduces directamente ya el título y nos hablas de cómo trabajas con el lenguaje, que creo que es muy importante a la hora de presentar tu trabajo también. Bueno, ¿se escucha bien? Probando. Bueno, gracias, Anne, por la introducción y tus palabras. Y también por todo el trabajo que has estado haciendo aquí por nosotras todos estos meses y que seguirás haciendo. Bueno, la traducción del título que le puse al proyecto que estoy desarrollando aquí, que es Things have the shape of the way they unfold, que sería como las cosas tienen la forma en la que se desenvuelven, pero la traducción con la que yo juego aquí es el set-cell, ¿no? Como que estoy utilizando el mecanismo de la traducción para contar otra cosa atendiendo a cuál es el desplazamiento cuando algo se traduce, ¿no? Si las cosas tienen la forma en la que se desenvuelven en inglés, que es una frase de un texto que escribí un día, la traducción a mi lengua sería el set-cell, que es esta canción de Jaume Sisa, ¿no? Como utilizar el sistema de la traducción para contar las cosas con la cercanía o distancia que necesiten cuando el afecto también se cuela en lo que quiere decir algo, ¿no? Y bueno, cuento un poco de qué va el proyecto. Vale. Bueno, pues yo venía con muchas preguntas y sigo teniéndolas, pero como estos últimos años de mi vida, que también han sido como los primeros de mi vida en la producción artística, como que me empezaba como a abrumar un poco esta idea de generar como mecanismos específicos para cosas específicas, que en realidad es a la vez lo que me interesa del arte, como la especificidad de las metodologías o la autonomía de las cosas, ¿no? Como que haya que aplicar condiciones que solo son útiles para esas cosas y como que haciendo proyectos pensaba, o sea, como esa sensación de esto funciona para esto, no sé si puedo aplicarlo para la vida, ¿no? Era como un poco la pregunta. Entonces quise hacer un proyecto que es el que acabo de terminar, que es lo de la voltereta, que era como que quería hacer como un proyecto sobre si el presente era suficiente material para un proyecto, como para poder rescatar los mecanismos o las lógicas que se desplegasen para ese proyecto sobre el presente en el presente. Y eso salió mal o bien, pero no fue, no sé, como que también en esa deriva de intentar entender si las lógicas son aplicables, como que también descubro que yo no quiero dar respuestas tampoco, sino que estoy como más en una posición de señalar o de que sea suficiente también nombrar, como en un ejercicio más nominal, como que no siento la responsabilidad de resolver las cosas que estoy planteando, sino de acercarme a ellas o ver cómo funcionan juntas sin ofender a nadie o algo así. Bueno, entonces una vez me di cuenta de que este proyecto sobre el presente ha sido otra cosa, que sí que tiene el presente como todos los proyectos lo tienen, pero también como un material, pero al final ha quedado como más delegado a un relato o a una imagen o a una acción que también significa unas cosas. Entonces el proyecto que presenté a Matadero era como una especie de ejercicio que tiene que ver con la oralidad, que también como que vengo trabajando mucho así en el espacio del ensayo, como que articulando un poco el pensamiento con escucharme hablando o probando cosas con el cuerpo y luego volviendo al pensamiento, como haciendo esta especie de triangulación. Entonces el proyecto es como una pregunta por el devenir de las cosas y entonces entran en juego algunas tipologías de material distintas que tienen que ver con el relato, con el texto, desde la ficción, desde la propia metodología del propio disco o lo que sea. Y bueno, como que en realidad es como una especie de bucle que también se asume fallando porque está resuelto en la estructura que recojo del set-cell de Jaume Sisa, que la canción de la que viene todo recojo como su estructura y la aprovecho para estructurar este proyecto, ¿no? Y la canción es como que yo me acuerdo cuando era pequeña y empecé a entender que las canciones contaban algo y entonces como que desplegaban imágenes y que funcionan también como una película, como una experiencia más fílmica o de relación de entornos o algo así. Entonces esta canción en concreto es, os la leo,
Sí. Si me paso, me decís. Bueno, la canción dice: història certa dels 7 cels, 7 paradisos màgics i encantats, història certa dels 7 cels, 7 nius de pau, de glòria i de felicitat. El primer cel és inventat, el primer gran invent de la terrestritat, que seria el primer cielo és inventado, el primer gran invento de la terrestritat, el segon cel imaginat en una nit d'estiu a la vora del mar. El tercer, se entiende más o menos, ¿no? Vale. El tercer cel, dins d'un mirall, reflexa les imatges d'un món ignorat, que sería el tercer cielo dentro de un espejo, refleja las imágenes de un mundo ignorado, y el cuarto cielo es irreal como un oasis verde en un desierto extraño. Del quinto cielo no se sabe nada, no hay noticias de este cielo tan escondido, y el sexto cielo está copiado del séptimo cielo que has generado en tu cabeza. Es como que me parecía que era como un posible paseo por la construcción de una imagen que está mediado por el relato de las palabras o por el lenguaje, pero que propone como el primer cielo es inventado, sería el invento, luego la idea, el reflejo, la imagen, como que son como escalones para llegar a un algo que en realidad es la conciencia de ese propio bucle que sería la imagen, ¿no? Como la imagen, no como imagen, sino como casi como experiencia o como, no sé, como empuje hacia la imagen, algo así. Y entonces, bueno, pues estoy como trabajando, rellenando esos capítulos que serían un disco que se instalaría también, y eso con tipologías de texto distintas, que también creo que no sé, como que me gusta probarme en las disciplinas o algo así, y yo nunca había hecho algo que fuese directamente oral, y me parece bonito como que las disciplinas o las técnicas vayan, o sea, como que no desaparezcan, sino que vayan cambiándose de lugar, y yo como que vengo trabajando con el cuerpo y con la imagen, y eso está detrás de lo que sería la voz, que será lo que esté delante, ¿no? Como que hay una especie de me cuelas y te cuelo, algo así. No sé, esto no lo había pensado, lo estoy pensando ahora en directo. Y no sé, pues eso, como, bueno, va un poco con la lógica de la suficiencia también, de la duración, que son preguntas que tengo. Y que íbamos a pasar a Adrián, pero es verdad que surgen muchas preguntas dentro del propio diálogo, ¿no? Que quizás las lanzo y las recogemos luego. Pero también conociendo otros proyectos tuyos, la importancia de generar esas estructuras, ¿no? Hablabas antes de la voltereta, que luego quizás acabamos un poco antes la conversación para poder asomarnos a lo que han preparado tanto Adrián como Mar para las puertas abiertas de mañana, para que veamos un poco también, bueno, parte de lo que nos estás contando, ¿no? Pero también cuestiones sobre el ensayo o sobre el ejercicio como obra, ¿no? De esto hemos hablado mucho a la hora de ensayar ejercicios, si es realmente un ensayo es finalmente la obra en sí, ¿no? Pero bueno, retornaremos a esto. Así que, Adrián, si nos puedes abrir un poco también el trabajo que estás haciendo tú ahora mismo. Y... No sé si quieres sugerir alguna puerta de entrada, ¿no? No sé, que de repente me di cuenta que con lo de la traducción del título empezaste igual por el medio del proyecto o por no sé cuál lado, y sé que yo tengo una manera de contarlo que al final es un poco similar al sinopsis que has leído, entonces no sé si igual me quieres dar una pista para... Sí, la pista, bueno, también empecemos por el título, si no te parece bien. mal, Sí, no sé, sí, por sí. ejemplo. Vale, entonces se llama Tetuán, Tetuán, Tetuán. De hecho, los afiches de los 3 capítulos, de los cuales 2 aún están por hacer, están en mi taller allá, 3 afiches rojos en serigrafía. Y bueno, yo supongo que la mayoría saben, pero bueno, por las dudas, Tetuán es una ciudad al norte de Marruecos y ha sido la capital del protectorado español en Marruecos. Y esta ciudad, bueno, en el siglo XIX ya había sido tomada durante lo que se llama la Guerra de África, entonces es una ciudad que también en el imaginario colectivo español y militarista en particular, es una ciudad que tiene una cierta como aura. Y muchas ciudades de España tienen una plaza Tetuán, una avenida Tetuán, una calle Tetuán. Y bueno, yo empecé este proyecto en Barcelona, donde justamente hay una plaza Tetuán.
y que tiene directamente que ver con acontecimientos coloniales. Entonces, esta película en 3 partes, esta trilogía, el primer capítulo se produjo en Barcelona el año pasado, el segundo lo estoy desarrollando ahora mismo en Madrid y el tercero será en la propia ciudad de Tetuán. Y en el caso de Madrid, el enfoque, digamos, central es el propio barrio o distrito de Tetuán de las Victorias. Me parece importante nombrar su nombre completo, Tetuán de las Victorias, que también tiene una historia que tiene que ver con la vuelta de las tropas coloniales del siglo XIX, en un parque, etc. Y bueno, y luego son también otros lugares, ¿eh? La peli se graba también en algunos museos, en también lugares que llamo lugares de encuentro más informales, como cafés, tabernas, que son para mí lugares también que me parecen muy importantes, desde donde hablar también de estos fantasmas, pero dentro de una cierta convivialidad o, no sé, llevar una cierta vida o cotidianidad como anclar estas reflexiones en la cotidianidad. Yo creo que es algo que me parece muy importante. Luego estar en un museo en medio de obras orientalistas puede también ser otro acercamiento, pero... Y la particularidad de este proyecto es que es una película sin guión en sí, que se desarrolla, que se escribe o que se incluso produce en colaboración con varias participantes o colaboradoras, agentes culturales de cada ciudad, con perfiles muy distintos, actores, actrices, músicos, músicas, activistas, investigadores. Y en cada caso, bueno, y en la mayoría de los casos, o agentes culturales marroquíes o españoles de origen marroquí, y en algunos casos también colaboradoras españoles. Y en cada caso, digamos que las condiciones, los condicionantes de la colaboración son muy distintos según sus intervenciones. Y en el caso del primer capítulo, quizás para un poco daros una imagen por las que no han visto la peli, yo lo llamo como, para mí son tomas de palabra en distintos lugares y distintas maneras de señalar, confrontarse o intentar resignificar ciertos lugares habitados por estos imaginarios coloniales, que sean monumentos, imágenes como cuadros, pero también lo que me interesa en particular, la cuestión de la nomenclatura o de la toponimia, ¿no? Como nombres que resuenan, pero que para mucha gente igual no tienen, que no se explican por sí. Y luego, más allá, la cuestión también del imaginario colectivo español y por extensión también, obviamente, europeo, acerca del otro, la otra árabe, musulmana, marroquí. Te veo. No, sí, me interesa, o sea, me interesa mucho lo que estás contando. Me interesaría también, por empezar como con la conversación, ¿no? Sí. Situar también que este segundo capítulo vuelves a colaborar con mucha gente, pero también estás trabajando con un cancionero, ¿no? Si nos puedes situar un poco qué importancia tiene ahora mismo desde la tradición incorporar esa parte en este capítulo, para enlazarlo un poco también con la estructura que nos planteaba Mar, de cómo una canción que a ella le resonaba siendo niña le ha servido también como para abrir un universo en el que trabajar. Creo que es interesante, ¿no? Desde la cultura popular, cómo podemos activar diferentes procesos de creación, ¿no? Yo creo que sí, la cuestión de la oralidad, yo creo en este tipo de distintas tomas de palabra en el primer capítulo es algo que a mí me parece muy importante como forma quizás también de enfrentarse a relatos canónicos, a menudo también escritos, ¿no? O incluso grabados en la piedra de cierta manera, ¿no? Entonces, para mí es como creo que es una cierta forma de resistencia, de diseminación de otros relatos. Y el primer capítulo de la peli en Barcelona se acaba con Rita El Jebari, que es una cantante que canta una canción de una activista avant la lettre marroquí en la Plaza Tetuán, que así se cierra el primer capítulo. Y a partir de allá yo decidí de cierta manera de seguir, bueno, de empezar el segundo también con esta cuestión de las canciones, porque de repente me di cuenta que por un lado son canciones que muchas veces son desconocidas aquí, pero en algunos casos también en el propio Marruecos. Pero luego me di cuenta que las canciones, lo que yo llamo canciones anticoloniales, pero que luego se podría matizar mucho, aunque ciertas canciones anticoloniales luego se vuelven en canciones nacionalistas. Entonces, bueno, creo que hay que precisar mucho en un futuro también.
Pero lo que me di cuenta es que de repente las canciones las veo como documentos históricos y materiales, ¿no? Como que por un lado son testigos o que sí, son documentos de unas luchas, una resistencia frente al ocupante, pero que también son objetos de transmisión histórica, ¿no? Que al aprenderse, muchas no son escritas, entonces al aprenderse de generación en generación, para mí hay como un acto muy fuerte de transmisión de estas luchas, pero al llevarlas aquí a España yo creo que también pueden dar llaves para acercarse a acontecimientos históricos callados desde aquí, ¿no? Entonces yo veo estas canciones que estamos empezando a juntar como unas llaves para navegar, diría, el espacio público madrileño o ciertas imágenes, sí. Entonces, bueno, quizás por allá de momento. Sí. Y bueno, quizás quieres que hable un momento de la pieza sonora. Sí. Vale, porque ya hace ahora 2 semanas, diría, empecé a trabajar con Hassan Lajari, que es un músico cantante marroquí basado en Madrid, y trabajamos acerca de una primera canción que se llama La canción de Nería, que no la ubicamos históricamente muy bien, pero suponemos principio de siglo, de una autora, compositora. Y esta canción la traducimos por primera vez al castellano y yo creo que allá para mí es una cuestión también de las políticas de la traducción que me parece muy, muy relevante. Y lo que hicimos era en el barrio de Tetuán, en la calle de Ceuta, en un descampado. Él cantó la canción en la calle acompañado de una percusión mientras yo colgaba carteles en la pared que era literalmente la traducción en castellano a la vez que él iba cantando, ¿no? Entonces yo creo que aquí también la cuestión de la traducción en cuanto a idioma, pero también en cuanto a medios, es algo que siempre me ha interesado mucho, ¿no? Entre el medio impreso, cantado, luego la documentación de esta performance. Y entonces para las puertas abiertas en la pequeña sala del Linóleo he presentado los afiches y la pista sonora de la performance. Entonces también pensar cómo esta acción se puede trasladar a otro medio. Y esto para mí, esta primera acción en esta calle Ceuta era un tipo de ensayo de lo que quizás podría ocurrir en la propia peli. Y por volver un poco a Mar y con lo que nos contabas antes de la canción, ¿no? No solo da una estructura al proyecto, sino que tiene una carga también de espejo casi, ¿no? a lo que estás planteando. Pero me gustaría también que nos hablases de esa oralidad que ya has mencionado, pero la importancia que tiene el uso del lenguaje, ya no, aparte de los varios lenguajes que usas, que antes decías, ¿no? Desde el propio cuerpo al lenguaje visual, pero también al lenguaje escrito, ¿no? Y creo que con ese lenguaje escrito, con la palabra, juegas mucho. Y en ese sentido sí que me apetecería que nos contases un poco todos esos twists, ¿no? que son tan importantes también. ¿Se ha apagado? Ah, no. Casi. Bueno, yo es que estoy como escuchando a Adrián y pensando también en mí y tal. Bueno, la estructura del proyecto viene de la canción. Y yo había trabajado antes también con el imaginario, no con canciones en concreto, pero con el imaginario no tanto de la canción, pero del canto valenciano, algo así. Y bueno, como que ahora vuelvo, pero como que se me vienen también cosas con lo que estaba diciendo Adrián, que he hablado también mucho con Kiela, con Kiela Nuuk, de cómo está esa teoría de Diane Taylor del archivo y el repertorio, ¿no? De cómo el archivo sería lo que se decide que es archivo y que podemos tener acceso a eso porque está catalogado según las formas de catalogación que siempre son como son, y el repertorio sería como toda esa cuestión que tiene más que ver con la poética, con lo que te cuenta tu abuela, con el olor de una casa, con un sabor. Entonces a mí como que me gusta aprovecharme de estructuras fuertes que tienen que ver con el repertorio, respetando, teniendo muy en cuenta que su sentido lo tienen en su razón de ser también, ¿no? Como esas canciones no están hechas para que yo haga este proyecto, sino que tienen su función, ¿no? Yo estuve trabajando con una forma de canto valenciano que es el cant al ras, y me parece que el cant al ras, os cuento de qué va, ¿vale? Es como
hay un cantaor, una cantaora y un versador o una versadora al lado. Entonces, la persona que está versando le dice a la que canta al oído lo que sea, y la persona que es el versador, la versadora, lo canta con una melodía que también se ubica en el repertorio. Y la cosa del cantar al ras es que sobre lo que se canta es sobre lo que hay delante, ¿no? Es como que hay como un ejercicio tautológico de pues mira la de los pantalones amarillos, pues mira los pantalones grocs, o sea, como que hay una cuestión como que tiene que ver también con el presente y también con la tautología esa, ¿no? Como de esto solo funciona en la medida en la que funciona y va sobre qué está yendo. Y ahí, entonces, como que luego, como yo vengo trabajando también en proyectos que tienen más que ver con la performance, como con mis amigas performando, y hay una forma de trabajo que se parece mucho a esa, ¿no? Como que son órdenes de dirección que tienen que ver con inputs que cada una deshace con la energía que trae o que se asume que se completan con la presencia o algo así. Entonces, aparte de esto que son como estructuras como anteriores a los proyectos o formales, en mis procesos sí que confío mucho en la palabra, como que yo ando mucho y como no tengo nada no quiero hablar de nada en concreto, sino de muchas cosas, o como que me gusta que se me escapen o que se rebosen, me grabo hablando y luego transcribo y luego vuelvo, o sea, como que en mis procesos de trabajo hay mucha oralidad también. Y con Rafa Tormo me decía un amigo de Valencia como la oralidad es muy importante, es importante que se pierdan cosas por el camino, ¿no? Como que creo que es que la oralidad nos permite, o sea, como que asume el fallo en su forma, como ahora mismo que no sé lo que estoy diciendo, y también, bueno, eso, está bien. Lo estás diciendo muy bien. Te has perdido cuando has dicho que no sabes lo que me he dado cuenta de que lo he dicho mentira. bien y ya he fallado. Bueno, eso, como que siempre está muy presente la oralidad y de ahí el lenguaje, y también cómo se golpea pues la complicidad o los lenguajes menores, como también como espacios de resistencia, como... Sí. Pues de ahí me interesa que enlacemos un poco con esa idea de repetición, ¿no? A partir del fallo o no, a partir de intentar perfeccionar un ejercicio, y cómo tú dentro de tus procesos esos ensayos y ejercicios son parte final, muchas veces integran parte de la obra, ¿no? Si nos puedes hablar de esa parte de proceso, y creo que en el caso de Adrián, el tema de la repetición está en otro lugar que tiene que ver más con la representación y con el reenactment, por así decirlo, ¿no? En el primer capítulo vemos varias escenas donde de repente se encuerpa, ¿no? se corporiza en otro cuerpo a través de las lecturas y de performatear, ¿no? Entonces, son maneras de abordar la repetición, el ensayo desde lugares muy distintos, y abramos un poco por mar, porque está muy enlazado con lo que nos estás diciendo quizás del error, de la pérdida en la oralidad, y quizás esa es una preocupación en tu práctica de querer afinar movimientos, ejercicios que después perpetúan el propio trabajo, ¿no? Estoy pensando. ¿Voy a la repetición o así? Vale. Bueno, primero, yo no tengo formación escénica y he trabajado mucho con el cuerpo. Ahora ya pues no tengo formación, pero voy haciendo forma, supongo. Y suelo trabajar como con gente que tengo cerca, que muchas veces... Yo pensaba, al principio decía, me apetece trabajar con esta gente porque todas somos inexpertas o porque estamos probando juntas las cosas, y luego en terapia, esto sí estás grabando luego, lo cortamos, pero que como que mi psicóloga me dijo, bueno, también es que si estás de residencia afuera, al final te apetece trabajar con tus amigas, que son la gente que te va a hacer sentir bien, ¿no? Entonces creo que ahí pasan cosas también como que supongo que por el grado de cercanía, también porque yo admiro mucho a las personas con las que me rodeo, como que no ha habido nunca unas direcciones muy fuertes, sino
un compartir métodos o hablar de metodología o de materiales y activarlos. Aquí hay algunas amigas que han salido en cosas que he hecho, como Iris, que está aquí, como activarlos desde el lugar desde el que vengan, ¿no? Como, también hice una acción con mi padre una vez y era como una forma de que mi padre entendiese mi trabajo, que mi padre es mecánico en la Renfe, cosa que está muy bien, pero como que está muy lejos de entender a veces lo que hago. Entonces fue como, pues ven a Bilbao y grabamos unas cosas y es como también encontrar complicidades. Supongo que tiene que ver con no estar también sola en esto que no sé lo que es, pero pues son hacer inclinaciones, ¿no? Búsquedas, supongo. Y entonces la repetición, bueno, creo que tiene que ver con la representación o algo así, como con volver a unos materiales anteriores o a unas estructuras o a unas lógicas que existan y probarlas. Y creo que es una repetición que se pierde en la prueba o algo así. Como que siento que cuando trabajo con otras personas, que también cruzo las otras lanzas que has tirado antes, como como que no ensayamos mucho, porque me gusta entender el ensayo como el ensayo, ¿no? Como me gusta pensar que hago vídeo-ensayo y que eso es, o sea, como que es elevar o bajar o jugar con las potencias que tendría lo que es un ensayo, ¿no? Y traerlo un poco a la tierra de lo que es el ensayo. En realidad, ensayar es probar y un vídeo-ensayo es el vídeo de alguien que se graba ensayando, ¿no? Y ahí creo que pasan muchas cosas también, incluso sin querer, porque puede parecer una broma de propuesta de un vídeo-ensayo es un ensayo de una boda. Ya, pero es que en realidad también ahí hay capas de las que se puede sacar cosas, ¿no? Como, bueno, pues esa... No sé si te estoy contestando algo, pero la repetición está presente, creo que en la medida en la que está presente en el resto de cosas de la vida, como desayunar, comer, volver al trabajo o a las libretas, ¿no? Como que supongo que las cosas se quedan en un punto en el que, no sé, el otro día con Rafa en casa hablábamos de la repetición y la réplica, como la diferencia que habría, que contaba también María Salgado, como... no estamos replicando, pero sí repitiendo cosas para llegar a otras cosas, ¿no? Como la libreta está en una página, al día siguiente pues está donde se ha quedado y se sigue. No sé. Nos corregirá Adrián, pero en francés repetición es repetición y ensayo, ¿verdad? Ensayo se dice repetición. Exacto, sí, sí. O sea, es la misma palabra. palabra. Es la misma palabra. Sí, sí, sí. O sea, que creo que también, o sea, tiene mucho que ver, ¿no? Pues gracias. Yo tengo un poco dudas acerca de tu manera de acercarte a la cuestión de la repetición en mi trabajo. Sí, entonces, quizás tiene que ver más con el simulacro, quizás, ¿no? Igual me apetecería que tú me des tu interpretación de dónde ves que ocurre en la peli. No, en las lecturas, en la interpretación, ¿no? Yo creo que hay una manera también de apropiarse de, que es la interpretación al final, ¿no? De interpretar el papel de alguien que no se es, que para mí hay una parte de ensayar también, de probar otra representación, ¿no? Y quizás está como muy entre hilos, pero creo que ahí hay un pie también a la hora de pensar cómo se aborda el ensayo, no tanto hacia ensayar un mismo movimiento, sino ensayar una representación, ¿no? Y creo que tu proyecto, en cuanto que está cuestionando mucho los modos de representación, creo que en el momento en el que pides a uno de tus colaboradores que entre a representar algo, se está formulando un lugar de repetición también desde algo ajeno, ¿no? Quizás empezaría por hablar de mi posición, quizás dentro de esta de constelación. Los colaboradores. Sí, sí que es algo también cuando
digo, estoy haciendo una peli, ¿no? Y me dicen, que diriges. Y digo, bueno, estoy intentando no dirigir, como que esta idea de director, ¿no? De esta palabra ya es algo que me conflictúa mucho. Y obviamente yo creo que en este proyecto para mí acabo entendiendo que tiene mucho que ver con hacer un paso atrás y luego hacer un paso adelante, entre responsabilizarse y dejar espacio, ¿no? Entonces creo que hay un constante movimiento allá. Pero creo que voy a eso de la cuestión del director, ¿no? En cuanto a la cuestión de los papeles, ¿no? Los roles, que también es un trabajo que tengo aquí en afiches que aluda a eso, que para mí era, desde un principio, la cuestión era clave de pensar, claro, quién está delante, quién está detrás de la cámara, qué tipo de imágenes, imaginarios, representaciones esta peli está produciendo, cuáles son también las condiciones de la colaboración, ¿no? Hasta qué punto esto puede o no ser horizontal, ¿no? Y yo creo que en la película, en el primer capítulo, por lo menos, hay unos intentos, unos ensayos de desdibujar un poco estos papeles, ¿no? Y hay distintos ejercicios. Yo creo que, por un lado, hay lo que comentas tú, que es decir, yo soy un hombre blanco norteeuropeo trabajando mayoritariamente con personas marroquíes, árabes en este proyecto, entonces claro, se ponen en marcha toda una serie de imaginarios heredados, entonces yo creo que desde un principio esta cuestión de qué estoy proponiendo aquí, ¿no? Y cómo estas colaboradoras, qué margen de maniobra tienen realmente en cuanto a tomar decisiones. Por eso decía al principio, yo creo que las condiciones de las colaboraciones son muy distintas también según sus ganas de intervenir o sus posibilidades o su experiencia. Por ejemplo, con Ali, que es actor, tiene una relación obviamente a la cámara muy distinto a Salma, que es investigadora, activista, que nunca ha sido delante de una cámara. Entonces yo creo que la peli, claro, quizás precisarlo por las que no la han visto, es una peli en 2 canales y con 2 cámaras, y siempre una cámara que filma el propio rodaje, que ya como para mí, para el primer capítulo era importante dar a ver la fábrica o el dispositivo mismo, ¿no? Como también dispositivo de poder. Y entonces esta peli da también a ver estos ensayos de cómo ellas pueden habitar este espacio que es el rodaje, que es un espacio por definición en general muy jerárquico, aún que lo intentemos desmontar, pero siguen habiendo como obviamente como líneas de, ¿cómo se llaman? Líneas de mando, ¿no? De las cuales tampoco se puede huir del todo. Yo creo que esto es un detalle importante. Yo firmo esta película bajo mi nombre, ¿no? Porque creo que al final del día me tengo que hacer cargo también de la propuesta, entonces tampoco es una colaboración, una coescritura, ¿no? Yo creo que allá para mí estos matices son muy importantes. Y ay, me estoy perdiendo. No, había lo del bueno, y sí, y creo que quizás hay un ejercicio que a mí me parece quizás porque por ejemplo con Salma, que ella nunca había estado delante de una cámara, y justamente Salma se sitúa en la sala de las obras orientalistas, delante de la batalla de Tetuán. Ella tiene un background de activismo y de investigación, entonces claro, ella tenía este miedo de ser capturada, literalmente por este aparato de captura que es la cámara. Intentamos ensayar varias maneras que tendría ella de leer su propio texto, pero yo creo que en este intento hemos fallado. Yo lo reconozco y yo creo que es algo que se visibiliza. Y es algo de lo cual yo durante el rodaje no me di cuenta por toda una otra serie como de coordenadas y de cosas que suceden a la vez, pero allá yo creo que me despisté y yo quise que sea visible. En cambio en la Plaza Tetuán, donde propusimos un ejercicio yo creo bastante fuerte de resignificación de este lugar, que esta plaza circular, propuse a Abdelaziz, que es un actor y también un activista, de hacer el papel de un narrador público, de reconstituir en la Plaza Tetuán lo que se llama en los países árabes la halqa, que es un tipo de teatro popular de calle, en general en una plaza redonda, justamente donde el público hace un círculo alrededor del narrador, y es una forma de narración, de oralidad que me interesa mucho porque no hay distinción, no hay escenario, el público interviene, interrumpe, entonces hay una cierta fragilidad del relato también. Justamente los papeles se invierten, donde de repente alguien del público pues pregunta algo al narrador, y entonces propusimos como recrear una situación así en la Plaza Tetuán, pero
lo que propuse es que era el equipo técnico de la película fuera el público de Abdelaziz, ¿no? Y yo creo que en este momento realmente se invierte la dinámica, ¿no? Donde finalmente Abdelaziz dirige el equipo técnico de cierta manera. Y creo que allá para mí hay algo que pasa bastante potente en cuanto a cómo estos roles están en constante negociación. Yo creo que para mí la cuestión de la negociación aquí es como primordial, por lo menos en este primer capítulo, sí. Yo seguiría tirando el hilo, pero me gustaría abrir también si hay preguntas, porque creo que estamos lanzando muchas pistas, muchos caminos, ¿no? Y los estamos entrelazando todos, entremezclando, mejor dicho. Así que no sé si alguien tiene alguna pregunta para Mar o para Adrián. ¿No? Pues... Mira, ahora sí, hay algo, creo que de lo que estabas hablando que me resuena un poco con algunas cosas que hemos hablado en la presentación de Gemma sobre metodologías colaborativas y o sea, simplemente era como preguntarte un poco más en profundidad cómo funciona, o sea, cómo sucede el proceso de decisión sobre lo que se va a grabar o justamente las propuestas que estabas diciendo que se hacen, ¿no? Como de las acciones que se van a hacer, sí, cómo se deciden o cómo trabajáis esto. Sí. Sí, lo que comentaba antes es que no tengo una metodología que se aplica a cada colaboradora. Yo creo que realmente tiene que ver mucho con estos vínculos. Para mí también es un proceso muy largo este proyecto porque tiene que ver con los tiempos de la confianza, ¿no? Porque yo creo que obviamente de su parte hay una entrega biográfica, vivencial, que es tremenda. Entonces yo creo que el tiempo de construir estos vínculos es muy largo y es un tiempo que estoy disfrutando mucho de plantear que el trabajo se hace más allá del propio rodaje, ¿no? Y que son vínculos también, yo creo que vitales. No sé, Ali El Aziz, por ejemplo, que está en la peli, pero ya trabajé con él en una performance hace más de 2 años, entonces como se está creando una red también allá de planteamiento crítico. Y entonces lo puedo brevemente dibujar para entender un poco las dinámicas distintas. Por ejemplo, Salma, bueno, decir que la peli, cuando digo que no hay guión, me gusta decir que más bien yo sí que tengo un mapa de la ciudad, ¿no? Un mapa de lugares que me interesan, y luego hay una constelación de colaboradoras que vienen a habitar este mapa, ¿no? Pero entonces sí que yo vengo ya con algunos lugares que me interpelan, que me interesan, que son problemáticos, etc. Y por ejemplo en el caso de Salma, le proponía, pensando también en su perfil, si le apetecía intervenir en las salas del Museo Nacional de Arte de Cataluña, y en este caso fue realmente una carta blanca a escribir un texto, ¿no? Y a pensar cómo leer este texto en estas salas, ¿no? Entonces allá era quizás la dinámica la más sencilla, que luego tiene también sus complicaciones al nivel de justamente su relación a la cámara, etcétera, que ella en su texto lo señala, y yo le decía, es una carta blanca, y yo sé que ella tenía mucho conflicto con ciertas cosas que se ponían en marcha en la peli, y está allá, y esto es el texto que abre la peli, de hecho, y es un texto muy bestia porque desde un principio pone un poco en jaque el propio proyecto, y a mí me parecía muy importante, y es verdad que ella para mí es un poco un barómetro también que hemos trabajado ya 3 veces juntas en otros formatos anteriores. Luego, por ejemplo, lo de la Jalca en la Plaza Tetuán, sí que es una idea con la cual venía, pero por ejemplo, Ali me dijo, tendrías que conocer a Abdelaziz, este actor que también que huyó de Marruecos hace 30 años, tiene una biografía tremenda, y por ejemplo, él propuso los contenidos. Él propuso de hablar de 2 figuras femeninas marroquíes, que las 2 en tiempos distintos se han opuesto al ocupante. Y por ejemplo, la canción de Harbusha,
Harbusha, esta figura de inicio de siglo. Por ejemplo, de repente Ali dijo, ay, pues Rita, que aparece en otro momento de la peli, ¿por qué ella no cantaría una canción de Harbusha, ¿no? Entonces, yo creo que, y eso creo que a un momento lo mencionabas tú, la intuición, las coincidencias, ¿no? Y es verdad que tengo una manera de trabajar bastante metodológica o estructuralista a veces, pero creo que y quizás allá hay puntos de contacto entre pensar las condiciones de la improvisación, yo creo, ¿no? O las coordenadas dentro de las cuales se puede improvisar, es algo que a mí siempre, y para mí tiene mucho que ver con el vínculo entre el archivo y la performance, que son dos como polos que siempre me han interesado, y en este caso es eso, ¿no? Un poco este mapa, ¿no? Esta constelación, pero luego que mi manera de acercarme, de dialogar con cada colaboradora sea lo suficientemente poroso para que vaya en una dirección totalmente imprevista, ¿no? Y bueno, ya una tercera situación en la peli, que es una conversación informal en un café, en una terraza de café, que era 1 hora y media de conversación, hacía con algunas preguntas, pero luego un trabajo de edición también bastante preciso. Bueno, la pregunta quizás es para los dos, pero como que también igual parto de ciertas cosas que ha dicho Mar. Has hablado también de la traducción como, no me acuerdo exactamente cómo lo has llamado, pero has dicho cuando entra el afecto se utiliza como un espacio un poco de subversión, no sé si subversión, pero al fin y al cabo como que me permito a mí misma ciertas licencias, no sé si igual en el caso de Adiron, pero me pregunto un poco cuando utilizáis material escrito, en este caso, como ha dicho Anne, también el cancionero, cuando partís de material muy concreto, como qué grado de libertad o también de compromiso, de responsabilidad os dais a vosotras en eso, la manera de tratarlo o de llevarlo por otros lugares, o sí, qué espacio de subversión hay en todo eso, o de afecto, o de lo que sea. Solo quería completarlo porque dijiste algo antes que me resultó muy interesante y quizás puedes también precisar eso. Decías que estas canciones, citándonos a nosotras, ¿no? Como, no, decías que estas canciones, no me acuerdo cómo decías, pero algo como de dónde vienen, allá tienen una función muy precisa. Y creo que no sé a qué te referías con eso, pero quizás tiene también que ver un poco con eso. Tú la llevas en este espacio de trabajo y no sé justamente hasta qué punto te parece importante tomar en cuenta su funcionalidad o al contrario, quizás. O sea, hola. Tener en cuenta el sentido me parece importante con respecto a las canciones, con respecto a los materiales, con respecto a los temas, o sea, el desplazamiento, o sea, como que muchas veces hacemos, como que forzamos a que las cosas vengan a nuestra mesa de trabajo para que funcionen de unas maneras y nos olvidamos de que ya, en realidad están funcionando en sus maneras, ¿no? Como, eso era lo que estaba intentando decir antes. Y con respecto a la traducción, creo que lo vengo pensando más como desde un juego de ese inglés que no sabemos, ¿no? Como que nos lo inventamos, kiwi melón, como eso significa, que es lo que hablábamos también con el trabajo de Itziar, que no me acuerdo cómo era el título, como que la traducción cuenta algo también sobre el mundo más cercano, ¿no? Y yo como que muchas veces tengo como, bueno, en realidad en concreto en un trabajo anterior que estaba como hablando de las tradiciones locales con relación a las acciones que se llevan a cabo en el ámbito de Internet, que sería como la relación entre la tradición y la tendencia enmarcada en los usos del cuerpo, como hay acciones que conviven en el espacio de lo local y lo global y como que en ese ejercicio que duró un tiempo y que todavía no entiendo muy bien, pero que subrayé en algún momento como que me interesaba como esa convivencia de lo global y lo local y como hay lógicas en lo menor que se pueden, o sea, como sería algo así como para entender un conflicto global hay que discutir con un amigo o con un hermano, ¿no? Como una cosa de hacer ecos, ¿no? Como de la complicidad o de lo menor o de lo íntimo a
a lo grande y al revés, o como que en esos desplazamientos podamos entender algo sobre la comunicación. Y entonces en esos ecos, yo en este proyecto en concreto la traducción no es tal cual, porque hay como colado está ese afecto que sería, yo no puedo traducir al valenciano una frase en inglés porque el valenciano para mí significa una lengua de resistencia, una lengua con la que vehiculo mi pensamiento, una lengua que me ha enseñado mi madre, que no podía hablar en Valencia de pequeña, que no son unas bueno, sí que también mi lucha, ¿no? Como que sí que sé que hay como que la traducción en realidad siempre se ha hecho mal, ¿no? Pues hacerla un poco peor, a lo mejor, no sé, como que de repente puede desplegar algo, eso lo digo hoy y mañana será otra cosa, pero así. Bueno, yo quizás voy a ser un poco más pragmático, pero no, quizás hablando simplemente del caso de esta canción, de la canción de Nería, que bueno, lo que decía antes, que a mí me parecía como muy emocionante de pensar que esta canción nunca se ha traducido al castellano, que con Hassan lo estamos haciendo por primera vez, es algo que y que conlleva una cierta responsabilidad, aunque sea obviamente dentro de nuestros círculos que no dejan de ser pequeños, pero y a la vez, claro, Hassan, el músico, traducí la canción del Darija al castellano, y luego yo trabajé con una amiga que se llama Eduardo Terén, que para mí tiene un manejo de la lengua castellana muy divino y también con un gusto de las palabras antiguas. Entonces yo quise trabajar con él para también intentar rescatar una cierta poesía, un cierto... bueno, una aura de ciertas palabras que quizás ya no se usan tanto, una cierta música, ¿no? Entonces, porque estamos hablando de una canción de principio de siglo. Y en este sentido, yo creo que para mí hay algo también de trasladar este material histórico hasta aquí y pensar cómo este vuelve a tomar forma. O sea, ya yo creo que hay... Y también lo que yo veo en estas canciones, y allá yo vuelvo un poco a lo que decía antes, ¿no? De decir como yo tengo este deseo de juntar un cancionero anticolonial, cuando en el fondo me encuentro con muchas canciones nacionalistas marroquíes, que obviamente han tenido esta función en su tiempo, o también canciones de resistencia, pero que también son de claro corte militarista. Entonces, claro, por ejemplo, a la hora de esta canción que está en la sala, también decidimos hacer una selección, es un fragmento, es un tercio de la canción, y allá también de nuevo es como o al momento de editar esta hora y media de conversación en el café en la película que decidimos cortar, yo tuve una conversación con los actores, las actrices, y estaban conformes con la manera de seleccionar, pero creo que obviamente hay unas decisiones, bueno, no sé, hay unos juegos allá, no sé si de poder, pero por lo menos de crear ciertos discursos en la dirección que a mí me interesa aquí, y que creo que quizás es importante. Ahora era un primer ensayo, ¿no? de traducir, pero creo que allá también hay muchas cosas en juego muy delicadas también, ¿no? O de qué proyecto yo, justamente, qué papel les quiero dar a estas canciones. Yo creo que por eso tu comentario me parecía súper importante y creo que me da también a pensar un poco, ¿no? Sí, qué operación, ¿no? se pone en marcha al llevarlas al día de hoy, no sé. Pues muchas gracias a los dos. No sé si hay alguna otra pregunta urgente, pero ya creo que vamos a darles fiesta y pasarlos al público. Así que muchas gracias. Muchas gracias. A ti, a vosotras.